presento con todos ustedes. Mi nombre es Dania Rojas Vázquez. Soy ingeniera de seguridad con 7 años de experiencia, también instructora. En estas 2 horitas que vamos a desarrollar el curso respecto al IPC continuo, pues quisiera que nosotros manifestemos todas nuestras dudas, nuestras consultas acerca de lo que viene a ser el IPC continuo. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra capacitación. Me permiten Dentro de este curso a nivel teórico que vamos a llevar en estas primeras 2 horas, que es el día de hoy de 7 a 9, vamos a desarrollar lo que viene a ser a nivel teoría, ¿sí? A nivel teoría, relativamente a lo que es las definiciones, pero las definiciones abarcadas con ejemplos. Muchas veces nosotros hemos escuchado lo que viene a ser el IPC continuo. Sin embargo, nos falta quizás especificarnos acerca de lo que son un ejemplo específico, ¿no? Los ejemplos que nosotros debemos de tener en cuenta para poder desarrollar nuestros IPCs línea base como corresponde. Entonces, bien, recuerden que en el día de hoy vamos a desarrollarlo a un nivel teoría y vamos a ver lo que viene a ser todas las definiciones, ya que el día de mañana vamos a hacer lo que vamos a llamar un tipo de plantillas, plantillas guías, para que ustedes puedan desarrollar sus IPCs continuos en sus lugares de trabajo, o bueno, por conocimiento que también pudieran tener. Ahora bien, en cuanto a las medidas de seguridad y los acuerdos de convivencia para desarrollar nuestra capacitación, pues en el lugar donde nos encontremos vamos a ubicar nuestras rutas de evacuación, ¿no? Ya sea para el caso de que Dios no lo quiera, un sismo, de repente un incendio que haya. Entonces, identificar nuestras rutas de evacuación. Ahora bien, en cuanto a lo que son la ergonomía, hay que ubicarnos en un lugar que nuestra postura esté cómoda para poder desarrollar esta capacitación. Y de igual manera, si llevamos quizás en algún dispositivo móvil, verificar que los cablecitos que de nuestro dispositivo y de igual manera los cables de nuestra computadora estén en correctas condiciones para que no vaya a haber algún contacto con electricidad. La participación, las preguntas, los aportes lo pueden realizar en cualquier momento, no hay problema. Solamente levantamos la manito, activamos el micrófono y realizamos la consulta que ustedes deseen despejar sus dudas. Bien. Listo. ¿Qué entendemos nosotros por IPC? Cuando nosotros hablamos de IPC, entendemos por sus iniciales que es la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de estos controles. ¿Qué viene a ser un IPC? Un IPC es una herramienta que a mí me va a servir para yo poder identificar estos peligros y registrarlos en mis áreas de trabajo, ¿no? ¿Por qué tengo que registrar estos peligros? Porque aparte que es un documento que es auditable, ¿qué quiere decir auditable? Que a mí me van a revisar este documento en cualquier sector. Por ejemplo, ya sea en el sector construcción, ya sea en el sector minero, en los diferentes rubros. Esto es un documento auditable y lo vamos a ver más allá en el marco legal que vamos a ir viendo en breve y cuáles son las normas, cuáles son las leyes que a mí me solicitan este documento. Entonces, el IPC también a mí me sirve como una herramienta cuando yo voy con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo, o si yo soy una persona que se dedica al rubro tanto de construcción y minería y necesito desarrollar yo mi IPC. Entonces, a mí me va a ser como una ayuda a memoria, ¿no? Para poder identificar todos los peligros que hay en mi área y saber diferenciar qué es peligro, qué es riesgo, qué es un control. Entonces, para eso me sirve desarrollar a mí una capacitación referente a lo que es un IPC. Ahora, ahí en la cajita del final me dice, la primera tarea de los negocios es sobrevivir y los lineamientos principales de la economía de negocios no es la maximización de las ganancias, sino la evasión de pérdidas. ¿Por qué mencionamos a que nosotros, bueno, no estamos para
perder, porque nosotros si tenemos un accidente, sepan señores, desde un accidente con tiempo perdido, con tiempo restringido, la empresa pierde. ¿Qué pierde? Perdemos tiempo, tiempo en investigaciones, investigaciones que van de 2, de 3 días, incluso, por ejemplo, cuando nosotros las empresas estamos licitando, las empresas cuando estamos licitando nos piden un cuadro donde te menciona cuál es tu historial de accidentes con tiempo perdido y restringido o accidentes que hayas culminado con alguna fatalidad dentro de tu periodo de desarrollo como empresa de 3, de 4, de 5 años para que puedas licitar un proyecto. Bien, el objetivo básicamente es que ustedes puedan desarrollar esta herramienta del IPRC continuo en campo, que adopten este proceso, porque el IPRC, como lo vamos a ir viendo paso a paso, es un proceso que es sistemático. ¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar justamente esta gestión de riesgos en las actividades. Muy bien. Dentro de lo que acabamos de hablar como introducción, vamos también a mencionar lo que es un marco legal. El marco legal es las leyes, las normas con las cuales nosotros vamos a realizar un IPRC continuo. ¿Por qué lo realizamos? ¿Y qué base legal nosotros tenemos para poder decir, oye, sí, me están diciendo en mi trabajo, me están diciendo en tal unidad minera, quizás me están mencionando en un sector construcción? Entonces, para ello me va a servir también conocer el marco legal. Tenemos la ley, la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 002, que aprueba las medidas tanto para la promoción, la formalización laboral, el Decreto 024-2016 y su modificatoria. Mencionamos que la ley 29783 tiene también una modificatoria que es la ley 3022-2. Sin embargo, dentro de las definiciones que tenemos en la ley, dentro de todo ello, nosotros lo que nosotros vamos a ver es que estos términos que tenemos en la ley 29783 no van a variar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice la ley 29783? Primero, vamos a mencionar en los artículos en los de precisa que contemos con lo que viene a ser un IPRC continuo. Tenemos en este artículo, en el 57, donde me dice que el empleador actualiza una evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando también las condiciones de trabajo se hayan producido daños a la salud, seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto que una vez al año, por ejemplo? ¿Por qué lo actualiza una vez al año? Porque podemos tener de repente algún accidente, algún incidente, o quizás tenemos alguna actividad que estamos actualizando dentro de nuestra lista máster de actividades. Entonces, nosotros en nuestro proyecto realizamos estas actualizaciones. Pero si tú tienes ya un accidente, si tienes un incidente peligroso, lo que tienes que hacer es actualizar tu matriz para que puedas identificar controles que sean las mejoras para el desarrollo de tus actividades. Entonces, si los resultados de esta evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan, me dice acá, lo que son controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para que nosotros podamos detectar situaciones potencialmente peligrosas. ¿Y qué más me dice? También medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo, de producción que garanticen un mayor nivel. Pero acá me habla acerca de controles periódicos. Sí, controles periódicos que pueden ser ingeniería, que pueden ser eliminación, sustitución, que lo vamos a tratar en las siguientes parte de la exposición. Y estas medidas de prevención, incluidas, me dice, relacionadas métodos de trabajo y de producción. Entonces, yo me tengo que enfocar en que, ya sea en el sector de construcción, en municipalidades, en diferentes lugares de trabajo, yo tengo que cumplir con lo que llamamos los procedimientos escritos de trabajo seguro, comúnmente conocidos
como los PETs. Y aparte de ello, nosotros también tenemos lo que son procesos constructivos, por ejemplo, ¿no? Para vaciados de concreto, tenemos lo que son los procedimientos para elaboraciones de protocolos de calidad. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando queremos hacer la liberación de alguna capa de compactación, cuando utilizamos los famosos densímetros nucleares, o en las municipalidades, cuando queremos realizar diferentes construcción de las obras o de saneamiento. Entonces, para cualquiera de estos casos, nosotros ¿qué cumplimos? Nosotros cumplimos con los procedimientos constructivos, con nuestros PETs, con nuestros procedimientos de calidad. Y dentro de estos procedimientos, nosotros siempre añadimos lo que son controles. Ahora bien, un momentito, por favor, se me acabó la pantalla. Ahora sí. Dentro de esta ley, recuerden que estamos viendo la 29783, hay un artículo más en el 57 que te dice que el empleador había mencionado tanto los controles como estas medidas de prevención y llega al artículo 65, donde te dice que en estas evaluaciones de plan integral de prevención de riesgos se tienen en cuenta tanto los factores de riesgos que puedan influir en las funciones por la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto de acá quiero que se lo graben bien clarito, porque cuando vayamos a la práctica del IPRC van a ver que no solamente evaluamos a nivel de peligros y riesgos que se van a ver en su momento, sino que tenemos que ver a nivel biológico, a nivel ergonómico y psicosociales. A nivel ergonómico, por ejemplo, vamos a dar algo así ligeramente, un pequeño avance. ¿Qué pasa si tengo una persona que usa pico y palana, o yo uso pico y palana? Muy bien. Al momento que yo estoy haciendo el pico, el picazo, la palana, ¿qué estoy haciendo? Un movimiento repetitivo. Este movimiento repetitivo representa un peligro que se va a transformar en un riesgo cuando se genere una fatiga muscular. Entonces, esta fatiga muscular la puedes ir viendo en mañana, pasado, pasado mañana, y la consecuencia final que puede tener esto es una enfermedad ocupacional. Y vas a regresar a la ley cuando ese trabajador te diga, sí, miren, esta empresa X, Y, Z, yo en mi parecer siempre ponía que tenía la fatiga muscular. Y miren, ha pasado un año y yo tengo esta fatiga muscular, me siento mal, tengo una lumbalgia, una escoliosis, lo que fuese, como un diagnóstico médico. Entonces, según la ley, ¿qué te dice? Que en estas evaluaciones de tu plan integral, tú tienes que haber identificado, tú tienes que haber evaluado que tus trabajadores estaban con ese factor de riesgo a nivel biológico, a nivel ergonómico, a nivel psicosocial. Entonces, ahora, en la parte psicosocial, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué psicosocial? Ya, otro peligro que tenemos a nivel como sociedad ahora es el tema de los famosísimos riesgos psicosociales, ¿no? El estrés laboral, la sobrecarga. Hay personas que, por ejemplo, trabajan fuera de sus hogares, personas que pueden trabajar en campamento o incluso la misma duración, pues, ¿no? De nuestra jornada laboral de 8, de 10, de 11, de 12 horas, que te puede generar un estrés laboral. Entonces, si yo como peligro voy a colocar, por ejemplo, el estrés laboral, riesgo, estoy poniendo ejemplos así, breves, porque luego vamos a ver bien detallados, ¿no? Entonces lo voy a poner como riesgo luego, por ejemplo, enfermedades psicosociales o estrés o demás. Y si esa persona, cuando tú le haces, por ejemplo, un examen de salida o algo que a esta persona la quieras evaluar después o le evalúan incluso en otras empresas de cómo ha ingresado de su anterior trabajo, ¿qué te van a ir a ver? Mira, en la ley, en la 29783, te está diciendo, te está hablando acerca de estos factores. ¿Qué más? Vamos a ver un momentito. Ya. En el artículo 66 te dice enfoque de género y protección de tus trabajadores. Dice que el empleador adopta el enfoque de género para la determinación de evaluación inicial de proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anuales, que implementa las medidas necesarias para evitar la exposición en caso de embarazo, lactancia o labores y demás. Bueno, esto te habla acerca de un enfoque de género. Muy bien. Ahora, esta ley va con el decreto supremo el 005. Recordemos
jóvenes y señoritas que estamos en la sala, pues que toda ley siempre va de la mano con un decreto supremo. Entonces, la ley 29783 va con el decreto el 005. ¿Qué te dice el 005? En el artículo 84 menciona acerca de el empleador, ¿sí? ¿Qué te dice acerca de el empleador? Que el empleador tiene que contar con procedimientos que garanticen que se identifiquen, que se evalúen, que se incorporen especificaciones relativas a lo que son compras, arrendamientos, ¿qué más? Que se identifiquen las obligaciones y requisitos legales de la organización y que se adopten disposiciones para utilizar los bienes y servicios mencionados. ¿Qué más te dice? En el artículo 86 te dice que también debe de considerar basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado y fortalecer el proceso de evaluación de la organización. Entonces, te está hablando también el decreto supremo de una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Luego, tenemos el decreto supremo, el 002 del 2020. Te dice, aprueban medidas para promoción de formalización laboral y protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Vamos a ver específicamente, vamos al artículo 77. Me dice, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en el IPRC es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder plazo de un año por el empleador. Además, te dice que este IPRC línea base lo va a realizar un comité de seguridad, un subcomité, un supervisor y que son requisitos mínimos, actividades rutinarias y no rutinarias, así como las condiciones de trabajo existentes o previstas. Entonces, también te menciona acerca de implementar un IPRC. ¿Qué más te dice? A ver. Te habla también de identificar peligros, evaluar riesgos existentes, incluir las medidas de protección a los trabajadores, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos. Otra vez menciona, miren, físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, que estos resultados de la investigación de trabajo o enfermedades profesionales, los datos estadísticos recopilados, producto de la vigilancia, y todo lo anterior que te está mencionando, ¿a qué se refiere? También al hipersecotín. Ahora vamos al rubro minero. ¿Cuál es el decreto supremo 024-2016? Que es ya para el rubro minero. ¿Qué te dice? En el artículo 95, que tienes que contar que durante las actividades mineras se debe identificar peligros, evaluar riesgos e implementar controles donde, por ejemplo, tú indiques problemas potenciales, identifiques las deficiencias en las maquinarias, el efecto que producen los cambios de los procesos, las deficiencias de las acciones correctivas. Bueno, también te menciona acerca de este documento. ¿Qué más te dice? Que tienes que tener en cuenta la jerarquía de controles. No voy a detallar más allí porque lo vamos a ver más adelante, más desgregado. Y en el capítulo 10 te menciona acerca de contar con los procedimientos escritos de trabajo seguro. Entonces, hasta esta parte donde estamos leyendo, va la ley 29783, va el decreto 005, va el 002, va el 024, que te están pidiendo que cuentes con una identificación de peligros, una evaluación de riesgos y que sumado a ello cuentes con procedimientos escritos de trabajo seguro o lo que son procedimientos constructivos que tú puedas tener según el rubro al que te vas. Ahora, este decreto supremo, el 024-2016, tengamos en cuenta que tiene una modificatoria, que es el 023 del año 2017. Pero esta modificatoria, vamos a ver justo el ítem, el artículo que va enfocado al IPRC continuo. ¿Qué me dice en su modificatoria? Que todo titular de actividad minera debe elaborar este IPRC y que están dentro del anexo 8. El IPRC línea base tiene que igual ser actualizado anualmente por la actividad minera, cuando se realicen cambios en los procesos, cuando ocurran incidentes, cuando haya cambios de la legislación. Entonces, acá ya te añade algo más que es la legislación. Como les mencionaba, tenemos esta ley, la 29783, y en esta también se
actualizado, se ha modificado con lo que es la Ley 3022-2. Entonces, hemos visto diversos decretos, hemos mencionado la ley y en estos decretos estamos viendo que mencionan todos acerca de que tengas implementado un documento como viene a ser el IPRC continuo. Bien, después de que hemos revisado el marco legal, después de que hemos estado viendo cuáles son las leyes, cuáles son los decretos, vamos ya a lo que es el centro de nuestra capacitación. Vamos a ver lo que es IPRC en definición. Bien, en definición, nosotros tenemos lo que es el hiper-C continuo. ¿Qué viene a ser un hiper-C continuo? Tengamos en cuenta que un hiper-C es un proceso sistemático, que yo lo utilizo, como hemos mencionado, en un término que lo puedo entender yo mejor, como una ayuda a memoria. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar qué peligros hay en mi área y ser consciente a qué riesgo me estoy exponiendo. Al inicio de la capacitación, les mencioné acerca de que tengamos cuidado con el riesgo eléctrico. ¿A qué me refería? Por ejemplo, si yo ahorita estoy conectando mi computadora a un interruptor, pero los cablecitos están en mal estado, vamos a decir, están deteriorados. Muy bien. Estos cablecitos, al ir al interruptor, puede generar qué cosa? Que yo tenga un contacto con electricidad. Entonces, cuando yo me hago consciente de que el peligro va a ser este cablecito en mal estado y que el riesgo es que haya un contacto con electricidad, yo estoy haciendo ya un análisis sistemático, identificando mis peligros y evaluando mis riesgos. Ahora, ¿qué es lo que me puede suceder? Por ejemplo, puede malograr mi computadora, puede malograr mi celular, pueden deteriorarse. Entonces, ¿qué más puede suceder? Al momento que yo tengo un contacto, quizás me dé una pequeña descarga eléctrica que me haga, no sé, pues me genere de repente una tocadita, como dicen, ¿no? Ya te inestabilizó. Entonces, nosotros para ello tenemos dos tipos de hiper-C. El que es en línea base, que es realizado por un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero yo con un equipo multidisciplinario, que es un hiper-C línea base? Pues bien, un equipo multidisciplinario es que va o se realiza con varias personas. Por ejemplo, tu comité de seguridad y de salud en el trabajo, tu gerente de proyecto, tu jefe de proyecto, tus supervisores que están involucrados, quién más, por ejemplo, tu área de seguridad y entre otras personas. Pues no. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estas personas? ¿A qué van a llegar? ¿Para qué se reúnen? En el IPRC línea base, lo que van a describir básicamente, por ejemplo, no sé, voy a tener un trabajo en una municipalidad, vamos a realizar un vaciado de concreto en algunos canales. Entonces yo voy a identificar actividad por actividad. Voy a hacer un encofrado, voy a hacer un vaciado de concreto, vamos a tener trabajos civiles, vamos a necesitar personal electricista, quizás, no sé, vamos a escribir todas las actividades que yo voy a realizar, desde trasladar las herramientas. Entonces, para cada una de esas actividades, yo voy a identificar los peligros que están expuestos. Por ejemplo, en el traslado de herramientas, ¿qué vamos a tener? Un terreno irregular. ¿Qué más vamos a tener? Otro peligro, vamos a tener los vehículos en movimiento. Otro peligro que vamos a tener, quizás son las condiciones adversas, puede llover, en Cajamarca hay bastante lluvia. ¿Qué otras condiciones puedo tener? Por ejemplo, una radiación solar que está ahorita terrible, entonces es otro peligro. Ahora vamos a evaluarlo actividad por actividad, qué peligros tiene. Entonces, para ello se necesita este equipo multidisciplinario, porque en este equipo multidisciplinario están interactuando las personas que van a realizar y supervisar la actividad. Los supervisores de construcción, tu área de calidad, entonces se involucran todos ellos, junto con las personas que son los expertos en realizar esas actividades, que también te solicitarán que añadas más actividades a esta línea base, donde tú vas a ir identificando los peligros. Eso lo evalúan grupalmente. ¿Y qué viene a ser el hiper-C continuo? ¿Qué es a lo que vamos a tratar esta capacitación? El hiper-C continuo
es algo que realiza un grupo de trabajadores de una área en específico, de un turno en específico. Por ejemplo, el IPC continuo que van a desarrollar el personal que va a realizar un vaciado de concreto. El IPC continuo que va a realizar una persona que va a trabajar en altura. El IPC continuo que va a realizar un operador que va a realizar una excavación con una excavadora, por ejemplo. El hiper-C continuo que va a realizar el conductor. Entonces, el hiper-C continuo ya se va personalizando. Se da para cada trabajador, para cada colaborador. Y si yo estoy ejecutando la tarea, pues será algo que yo lo realice. A diferencia de línea base, que lo realizan varias personas, el comité, el jefe de proyecto, el gerente, los supervisores, el SOMA, los trabajadores, con la finalidad de que podamos desglosar todas las actividades de mi proyecto. En el IPC línea base, por ejemplo, también involucra a quién. Bueno, no se menciona mucho, pero involucra lo que es el personal de oficina técnica, el personal de calidad. ¿Por qué de oficina técnica y de calidad? Por ejemplo, oficina técnica que tiene la planificación de sus actividades, ¿no? Y también en estas evaluaciones de IPC línea base se tiene en cuenta la presencia de ellos o de tu equipo de calidad o tu equipo de seguridad también para que manifiesten qué se necesita como requisitos, como controles para que yo pueda realizar estas tareas. Pues bien, una vez que ya tengo cuál es la diferencia entre línea base, que ya tengo la diferencia entre un hiper-C continuo, vamos a ver qué es una actividad, qué es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un procedimiento, un proceso. Los trabajos no rutinarios, señores, son actividades que se realizan y que no son planificados. Hemos hablado que en el hiper-C línea base en el IPC línea base, lo que yo hago es reúno a todo mi equipo, ¿no? Y todo mi equipo me hace una lista, vamos a suponer, tengo 65 actividades. Estamos diciendo, vamos a hacer una construcción de un canal, vamos a hacer un vaciado de concreto y demás. Pero ¿qué pasa si en el trayecto del desarrollo de tu proyecto vas a hacer un pintado de barandas? Pero ese pintado tú lo vas a hacer solamente en una hora, por ejemplo. Entonces yo no tengo una evaluación en el línea base. Vamos a recordar también que en el línea base, se me estaba olvidando, en el línea base, señores, si yo tengo 65 actividades, tendré que contar con 65 procedimientos escritos de trabajo seguro, siempre y cuando sean diferentes, pues no que no tenga, no voy a repetir 5 veces una excavación de zanjas, sino que sean diferentes. Las actividades que yo tengo en el línea base, esto va de repente para alguien que tiene un cargo de supervisión, de jefe, de gerente de proyecto, si yo tengo 70 actividades en el línea base que no sean repetitivas, tengo que tener codificados 70 PETs, 70 procedimientos escritos de trabajo seguro. Con este orden que yo tenga, cuando haya un trabajo no rutinario, por ejemplo, como les mencioné, me están diciendo que yo haga un pintado de baranda que me va a demorar una hora. Yo no voy a llamar a todo mi equipo multidisciplinario para que otra vez haga una evaluación de una identificación de peligros, una evaluación de riesgos y me va a demorar más esto que realizar pues un documento que a mí me vale. Para ello, estos trabajos no rutinarios, que no están en la línea base, que no cuentan con un procedimiento, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es un ATS, que es un análisis de trabajo seguro, que es un documento equivalente, parecido al IPC continuo, pero que yo lo utilizo solo cuando es una sola vez, recuerden, es una sola vez que tengo este caso. Si lo voy a realizar esta semana, la otra semana, la próxima semana, entonces ya no aplica por ley un ATS. Tendrías que, por esta vez, realizarlo con un ATS. Para la semana siguiente ya llamar a tu equipo multidisciplinario, agregarlo como una actividad dentro de tu línea base y agregar, de pasito también, agregar tu procedimiento escrito de trabajo seguro. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es una energía. Una energía es lo que hace que las cosas sucedan, es la capacidad de una fuerza para hacer un trabajo. Y tenemos tipos de energía. Por ejemplo, energía acústica, que es generada por ondas. Ejemplo, cuando hay perforación.
una energía ionizante, cuando es producida por partículas nucleares, por ejemplo, la densimetría, una energía muscular proporcionada por los músculos, que puedes tener una agresión por terceras, por ejemplo, energía térmica generada por lo que es sólidos, líquidos y gases, que puedes tener en este caso, trabajos de campo, nitrógeno líquido, energía microbiológica, generada, por ejemplo, por parásitos, por virus. Tenemos la malaria, los alimentos venenosos, o hace tiempo que teníamos, hace unos añitos nada más, la famosa COVID, ¿no? El tipo de energía química, que en definición generada por sólidos, por líquidos, gases explosivos, por ejemplo, el uso de cianuro, cloro y explosivos. ¿Por qué mencionamos la energía? A ver, ¿por qué creen que estamos mencionando acerca de la energía? Porque la energía es lo que va a hacer, recuerdo, la cantidad de energía, que nuestro nivel de riesgo sea más alto. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner en este caso, y vamos a preguntarle a alguien de la sala o a alguien que quiera participar. Si una persona se cae a la altura de un peldaño de 30 centímetros, ¿qué es lo máximo que le puede ocurrir? ¿Qué es lo máximo que le puede ocurrir a una persona que se cae de una altura de 30 centímetros? Lo máximo que le puede ocurrir a una persona que se cae a una altura de 30 centímetros, por ejemplo, es una lesión leve en los tobillos, en los pies, si se tropezó, por ejemplo, en la rodilla, un rasponcito. Pero ¿qué pasa si una persona se cae a una altura de 4 metros? ¿Cuál es la diferencia que te caes de 30 centímetros o de 4 metros? Es la cantidad de energía. ¿Qué tipo de energía tenemos? La potencial. Muy bien. Ahora, vamos a lo que nos interesaba, que es peligro. En la definición de peligro, nosotros me dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ¿no? Que puede ser tanto de los equipos, el proceso y el ambiente. Eso es lo que a mí me dice en definición. Entonces, ¿yo cómo voy a identificar peligros en mi área de trabajo? Si me dicen yo voy a buscar la situación intrínseca, no, tenemos que ir asociando estas palabras. Ahí en la pantalla hemos puesto algunos ejemplos. Uno de ellos es una herramienta manual, un pico y una palana. Muy bien, esto puede ser un equipo, es una herramienta que me puede causar daño, sí. Tenemos como ejemplo dos, la altura de 30 centímetros. Tenemos lo que viene a ser la altura de 30 centímetros de peldaños de una grada, ¿sí? ¿Qué me puede ocasionar esto? La altura de 30 centímetros. ¿Qué me puede ocasionar esta altura? Muy bien, es un peligro, sí, este desnivel. ¿Qué puede pasar? Una caída, vamos viendo. La altura de 4 metros de andamio también es un peligro. ¿Listo? Si alguien desea participar, claro, la torcedura, decía Alexis, sí, también. Ahora, ¿qué más tenemos en la sesión? Un terreno irregular. ¿Qué es un terreno irregular? Por ejemplo, cuando yo voy a cualquier área de trabajo o incluso cuando estoy pasando por la calle, tenemos piedrecitas, ¿no? Piedrecitas ahí que me pueden ocasionar ¿qué cosa? Un resbalón. Entonces, vamos a ello. ¿Qué más? Tenemos profundidad de 50 centímetros de una excavación. Entonces, nosotros hacemos excavaciones para tuberías, para cables, para conexiones eléctricas. Entonces, hacemos esta excavación. ¿Qué más? Tenemos la profundidad de 2 metros de un pozo de agua. Vamos a suponer que me voy a realizar una inspección a campo, voy a hacer una obra de la municipalidad, voy a hacer una obra en trabajos de minería o cualquier cosa. Tengo un pozo ahí cerca. Entonces, ¿qué me puede ocasionar en este pozo? Una caída. Entonces, tiene agua, quizás te puedes ahogar por la profundidad. ¿Qué más de peligro? Te dice equipos y vehículos en movimiento. Este peligro es el que nosotros nos enfrentamos a diario. Por ejemplo, cuando intentamos cruzar la calle, tenemos como peligro estos equipos en movimiento. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos un tablero eléctrico, por ejemplo, cuando yo voy a hacer algún cambio o de repente no voy a esperar de ese potencial, ¿no? Sino de repente voy a cambiar fusibles en mi casa. Entonces, ¿qué? ¿También tengo ahí un peligro? Sí, tienes un peligro.
Ahora, estos ejemplos, miren, están dados como, ¿ustedes se acuerdan su primaria? Cuando hacían, son dados como sustantivos, para que nos acordemos. Cuando yo identifico un peligro, son dados como sustantivos. Ahora bien, vamos a acordarnos de esa palabrita. Están dados como sustantivos los peligros. Solamente quiero que se acuerden de estas frases como sustantivos y tengo una herramienta, la altura, pero ojo, cuando yo hablo de un peligro, especifico la altura, especifico la profundidad, especifico los voltios. No vamos a dejar la silla, no. De repente, silla de 30 kilos, por ejemplo. ¿Ya? Voy a trasladar costales, costales de 20 kilos o 40 costales de 20 kilos. Tengo que especificar pesos, tengo que especificar profundidades. Si yo voy a colocar equipos y vehículos, estoy entendiendo que son de repente equipos de línea amarilla, que pueden ser una excavadora, un tractor, un rodillo, una moto niveladora. Y vehículos voy a identificar. Puede ser una minivan, puede ser un sprinter, puede ser una camioneta. Entonces, si yo solamente tengo en mi área de trabajo vehículos, por ejemplo, mi Sprinter, que es lo único que va a estar cerca, o la camioneta, solo especifico vehículo, camioneta y Sprinter. Si voy a hacer de un tablero, tablero de tanto de voltaje, y luego les explico por qué. Muy bien, entonces estábamos hasta este punto hablando de lo que viene a ser un peligro, ¿sí? Entonces, hemos definido lo que es un peligro. Ahora bien, vamos a lo que es un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que este peligro que yo he visto, hemos visto las herramientas, hemos visto la altura, hemos visto el terreno irregular, hemos visto la profundidad. Entonces, el riesgo viene a ser la probabilidad de que este peligro se materialice en determinadas condiciones y que genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Ahora, vamos a hacer como un juego de palabras. Si yo tenía como peligro las herramientas manuales como pico y palana, el riesgo viene a ser la manipulación de estos, tanto pico y palana. Entonces, mira, no, pero yo quiero ponerle golpes, que yo quiero ponerle contusiones. Esperen, por favor, estamos haciendo el análisis, no hay que confundirse, no hay que adelantarse. Tenemos peligro, las herramientas manuales. El riesgo es que tú las manipules, porque al manipularlas vamos a ver luego cuál es nuestro nivel de riesgo y van a ver el por qué les digo. Entonces, nosotros tenemos esta manipulación de herramientas. Muy bien. ¿Qué otro riesgo puede haber? Caída a diferente nivel, caída de altura, caída a mismo nivel, caída a fuentes de agua, colisión entre equipos y vehículos, contacto con electricidad. Entonces, ya estamos viendo que estamos igual haciendo un jueguito de palabras con lo que anteriormente yo lo había catalogado como un peligro. Peligro, herramientas manuales, el riesgo es la manipulación. Altura de 30 centímetros, caída a diferente nivel. Altura de 4 metros, caída de altura. Terreno irregular, caída a mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser simplemente una caída, no puede ser simplemente una caída. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar a qué altura me voy a caer, a qué altura, para ver cuál es mi nivel de riesgo. Si me caigo a 30 centímetros, me puedo una lesión, un golpe, una contusión. Si me caigo a 4 metros, puedo perder la vida. Si me caigo acá mismo nivel con las piedrecitas que hay acá, a lo mucho va a ser un raspón. Entonces, una vez, esto me sirve para que yo, vamos a la parte siguiente, cuando veamos lo que es el análisis según el nivel de riesgo, nosotros podamos salir de dudas a lo que les estoy mencionando. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más tenemos? Profundidad de excavación de 50 centímetros, caída a diferente nivel. ¿Por qué? Porque estamos a 50 centímetros. No lo catalogamos a altura porque no estamos a más de 1,8 metros. Muy bien, me queda claro. Caída de 2 metros de pozo de agua. ¿Por qué identifico pozo de agua? Porque acá
voy a tener dos riesgos. Uno es la caída y dos es el ahogamiento porque estás a 2 metros. Entonces, ya añadiste algo más, que se me pasó acá ponerlo. Los equipos y vehículos en movimiento. ¿Qué riesgo tiene? Colisión entre equipos y vehículos, ¿ya? Un tablero, un contacto con electricidad. Entonces, de esta manera, yo voy a interrelacionar peligro y riesgo. Por ejemplo, ustedes me dirán, pero ¿por qué es importante que yo especifique? Porque lo vas a ver más adelante en la siguiente diapositiva, cómo vamos a interrelacionar estos términos de acá. Bien, esto es otra idea que les dejo ahí para que anoten, para que no se olviden, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Como yo ya identifiqué mis peligros, ya identifiqué mis riesgos, identificar peligros, evaluar riesgos, identificar peligros y evalué mis riesgos. Recuerden, el peligro va siempre como un sustantivo, el riesgo va como una acción, como un verbo. Ahora, un control de riesgos. Muy bien, ¿qué es un control? El control es un proceso por el cual yo voy a decir, mira, si a 30 centímetros yo me voy a caer, ¿qué voy a poner para que no me caiga estos 30 centímetros? Ya, ¿sabes qué? Voy a poner una baranda para poner mis 3 puntos de apoyo y así no me caiga. Muy bien. Mira, yo sé que me voy a caer a 4 metros de altura. ¿Qué vamos a poner? ¿Sabes qué? No, vamos a poner andamios, vamos a poner plataformas. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá este riesgo? Decimos manipulación de herramientas. ¿Qué puede pasar? Algún chancón, algún golpe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar las herramientas, vamos a utilizar guantes. Muy bien. Entonces, si por ejemplo tenemos este tablero, que vamos a hacer un mantenimiento, que vamos a cambiar, que me voy a ir a una casa ya a hacer un mantenimiento de unos fusibles, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar toda la energía, utilizar un equipo antieléctrico. Entonces, allá, muy bien, antialgo, antieléctrico, como se conoce. ¿Cómo yo defino este control? El control viene a ser un acto humano, un objeto, un sistema, que va a prevenir un evento no deseado. Y ojo, acá, mucho ojo. Es específico, se puede observar, se puede medir, se puede auditar. Si tú, por ejemplo, me dices que un control es que tú estés concentrado, ¿yo cómo te voy a medir la concentración? ¿No? Por ejemplo, si tú me dices, un control es que tú estés concentrado. Yo no te puedo medir la concentración. No hay un índice de concentración del 0 al 100 y yo parirte con una maquinita y pasarte el nivel de concentración. No existe tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que analizar que esto yo lo pueda auditar. Por ejemplo, un andamio lo puedo ver, lo puedo observar, puedo ver sus planos, puedo ver lo que viene a ser sus sistemas, lo demás, sus homologaciones, un montón de papeles que sé que si me piden de ese andamio yo lo voy a tener, ¿sí? Incluso voy a saber cuánta gente va a soportar. Ahora bien, ¿lo puedo auditar? Sí, puedo auditar los documentos, puedo verlo. Perfecto. Otro control, estábamos hablando del guante. Oye, ¿el guante yo lo puedo ver? Sí puedo verlo, el guante. ¿Lo puedo auditar? Sí lo puedo auditar porque ese guante tiene una certificación. Y bien, si yo soy un conductor, pero yo digo que voy a aplicar manejo defensivo, listo, pero ¿dónde está tu manejo defensivo? ¿Cómo yo voy a verle el manejo defensivo? Porque el conductor tiene un CB, tiene las autorizaciones, por ejemplo, tanto de la municipalidad, en las unidades mineras que tiene, de las diferentes instituciones que los homologan en la unidad minera. Aparte, por ejemplo, ¿qué más tienen? Tienen sus stickers, sus licencias. Entonces, yo puedo saber que es un conductor a manejo defensiva, sí. Y también porque, por ejemplo, en algunas empresas les ponen lo que son los GPS, las cámaras y demás. Entonces, quizás se puede auditar, sí, pero tiene que ser algo, el control, que yo lo pueda ver. No, en los controles no puedo poner mayor concentración, mayor dedicación, estar concentrado. No podemos poner, porque como les dije, que lo que siempre he visto en mi trayectoria laboral es que te ponen la concentración como un control y yo no puedo medirte la concentración. Entonces, que nos quede claro que todo control
jóvenes y señoritas, es específico, observable, lo puedes medir y lo puedes auditar. No puede ser algo imaginario, no puede ser una idea, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos una jerarquía de controles que va en una pirámide. El que está más alto, que es la eliminación, el de abajo, sustitución, ingeniería. Y a mí me dice ahí más efectivos. ¿A qué se refiere con más efectivos? A la eliminación, por ejemplo. Si yo tengo unas roquitas que dije, estábamos en un terreno irregular y estas roquitas me pueden ocasionar que me tropiece. Me voy, las rastrillo, las retiré, ya las eliminé, el peligro no existe, ¿sí? El peligro ya no existe. Entonces, estoy eliminando, ya no existe el peligro. ¿Es efectivo? Sí es efectivo. Si hablo de sustitución, por ejemplo, voy a coger un pico, voy a coger una palana, pero veo que está roto, que está astillado. Oye, no lo puedo reparar, ¿qué hago? Listo, lo voy, lo dejo en el lugar de las herramientas y lo sustituyo por otra herramienta. O lo puedo cambiar el mango, por ejemplo, si el mango está astilladito, lo cambio con un mango nuevo, listo, estamos sustituyendo, ¿sí? Entonces, estamos en estos dos niveles, en eliminación y sustitución, lo que vas a atacar es directamente al peligro, lo estás atacando, lo estás retirando, lo estás reemplazando. Ahora, vamos a donde me dice ingeniería. Ingeniería, ejemplo, andamios, plataformas, escaleras, contenedores, todo aquello que tenga un diseño que yo sepa que puede contrarrestar. Por ejemplo, ustedes han escuchado de las camionetas que tienen los sistemas antivuelco, por ejemplo, eso es un control de ingeniería. ¿Por qué? Porque si sucede el hecho de que esta camioneta se voltea, esa jaula antivuelco va a evitar que la persona sufra lesiones más graves. No va a evitar que te caigas, obviamente no, pero sí que sufras lesiones más graves. Por ejemplo, un andamio. El andamio, ¿qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar este andamio? Listo. El andamio me va a dar un soporte de ingeniería. Yo puedo saber cuánto va a soportar, puedo saber el diseño, cómo lo voy a armar. Entonces, hasta aquí va eliminación, sustitución, ingeniería, porque son los más efectivos. Oye, uno los elimina, como su mismo nombre lo dice. El segundo los va a retirar del área. Y en el ingeniería voy a tener planos, voy a tener diseños, voy a tener cálculos estructurales que a mí me digan, oye, no va a evitar, pero sí va a disminuir lo que va a pasar, ¿no? Entonces es más efectivo. Ahora, ¿cuáles son los menos efectivos? Son los administrativos, por ejemplo, lo que se refiere a toda la documentación, desde una capacitación. Por ejemplo, esta capacitación es un control administrativo. Un procedimiento escrito de trabajo seguro, un PETS, es administrativo. El IPRC continuo, el documento como tal, es administrativo. Un letrero, una señalización, hasta una flecha pintada en la pista es un control administrativo, es administrativo. ¿Sí? Ahora bien, el equipo de protección personal es el último control y es el menos efectivo. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, yo voy a utilizar casco, guantes, lentes, chaleco, ahora el bloqueador solar. Si te cae un piedrazo, como coloquialmente lo decimos, ¿va a evitar que te caiga el piedrazo el casco? No lo va a evitar porque la piedra ya te cayó. Simplemente va a evitar que esa piedrita tenga contacto con los huesos de tu cabeza y te pueda ocasionar alguna lesión, alguna fractura, alguna ruptura. Entonces, no está evitando, ¿sí? Dice, a ver, vamos a ver la consulta de Christian Alex. Dice, al reemplazar al trabajador por una máquina o darle un jockey para operar un equipo a distancia, ¿qué tipo de control sería? Por ejemplo, ahí no estás reemplazando al trabajador, lo que estás utilizando ahí es una ingeniería porque tienes un dispositivo, por ejemplo, que vas a tener un diseño, ¿sí? Ten en cuenta que toda ingeniería tienes un diseño. O si tú, por ejemplo, vas a operar a distancia, tienes que contar con diseño, es una ingeniería y el peligro está ahí. O sea, la energía está allí. No le estás quitando la energía, por ejemplo, de la máquina. La máquina sigue ahí o el equipo sigue ahí. Lo que tú estás utilizando es un dispositivo, estás utilizando algo más para justamente evitar que la persona tenga un contacto directo. Entonces, sí sería una ingeniería. ¿Listo, Cristian? Gracias.
Muy bien. Ahora, el equipo de protección personal, el equipo de protección personal, jóvenes, no va a evitar que a ti te pase algo. Es el último control, sí, el que más te exigen, sí, listo. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que en el equipo de protección personal tenemos lo que son guantes, lentes, chaleco y demás. Muy bien, es el menos efectivo, pero el que más utilizamos. Este no va a evitar, jóvenes, no va a evitar que el peligro se materialice, no va a evitar que te puedas cortar las manos, pero sí disminuye la consecuencia. Si yo me pongo un lente, por ejemplo, como estoy puesto ahorita, por un lente de seguridad, ¿va a evitar que venga una roquita y me ingrese a la vista? No, porque va a impactar en la luna. Pero quizás esas pequeñas partículas van a ingresar en menor proporción, pero ya no va a generar el impacto de esa roquita. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en dentro de esta jerarquía de controles, todos los que hemos visto, son controles que son auditables, se pueden observar. En ninguno de ellos menciono como la concentración, en ninguno de ellos estoy mencionando una idea que no la pueda yo observar o medir. Entonces, esta es mi jerarquía de controles. Hasta esta parte tengo que es un peligro, hemos visto ejemplos de peligro, tengo lo que es un riesgo, ejemplos de riesgo, y tengo lo que vienen a ser los controles y la jerarquía de controles. Muy bien, con ello yo me voy preparado para ver los siguientes ejemplos. Ejemplo número uno. Peligro, herramientas manuales como un pico, una palana, una carretilla. Como riesgo, lo que tenemos, la manipulación o uso de estas herramientas y como controles, inspección de las herramientas, uso de guantes, tanto antiimpacto, anticorte, según tu actividad. Si yo tengo un pico, una palana, puedo utilizar estos guantes antiimpacto, ¿sí? Ahora, el uso de herramienta correcta para la labor también, ¿no es cierto? Entonces, usar una herramienta correcta para la labor que yo voy a realizar. Esa es una. Vamos a la otra, que dice, altura de 4 metros de un cuerpo de andamios. Oye, yo voy a armar un andamio a 4 metros. ¿Qué riesgo tengo? Tengo una caída de altura. Recordemos que en definición, la caída de altura es cuando es a más de 1,8 metros. Entonces, ¿qué controles tengo? Miren, acá tengo diseños de andamios certificados, mi control de ingeniería, personal homologado para montaje, capacitación de trabajos en altura, exámenes de vértigo. ¿Qué otro control vamos a tener en cuenta? Tenemos también equipo de detención de caídas, lo que es arnés, línea de vida o lo que se plantee. Entonces, dentro ya tengo dos ejemplos. ¿Se han dado cuenta que uno es de menor riesgo y uno es de mayor? Muy bien. Más adelante vamos a ir viendo esta partecita de menor y mayor y nos vamos a adecuar cuando vayamos a lo que es la valoración de riesgo. Bien, señores. Hasta esta parte, nosotros estamos dando definiciones, dando ejemplos, para que nos podamos o nos pueda quedar claro la parte del jueguito. Es como un juego de palabras, si se están dando cuenta. Peligro, vamos a suponer yo tengo una silla en mi casa, o jueguen con ello. Peligro, la silla, pero la silla sola no. Tenemos una silla que pesa 20 kilos. Riesgo cuando tú realices ese traslado. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es un riesgo residual. El riesgo residual es el que queda, por ejemplo, en esta parte, yo tengo un peligro, tengo el riesgo y sé qué control voy a implementar. Pero si luego, cuando al final vamos a la matriz y me sigue saliendo, sigue habiendo un riesgo para mí, es el riesgo residual. Es cuando ya tengo todos mis controles, por ejemplo, tengo todos mis controles implementados y me sigue quedando algo más ahí. Entonces, ese es un riesgo residual. ¿Qué viene a ser ahora la probabilidad y qué viene a ser la consecuencia? La probabilidad es la posibilidad de que un evento en específico ocurra. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que ahora llueva? Estamos en época soleada, no es una probabilidad baja. Estamos en la época de verano, que la conocemos en Cajamarca, entonces es una posibilidad ¿de cuánto? De 2 sobre 10. Pero si hablamos
de enero, febrero, marzo, por ejemplo, en las épocas de carnavales, en febrero, ¿qué probabilidad hay de que llueva? Uy, ahí llueve todo el día, ¿no? Entonces la probabilidad será 9 de 10, 10 de 10. Entonces eso es en función a qué estamos viendo, a los factores climáticos, ¿no? Los factores climáticos. Cuando yo analizo la probabilidad, cuando analizo la probabilidad, tengo que ver en función a algunos factores que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué viene a ser la consecuencia? Listo. Aquí es donde vienen los golpes, los moretones, las fracturas, todo lo que ustedes me dijeron hace rato. Son los resultados de los impactos que genera un evento. Para la evaluación del IPC se considera la consecuencia máxima razonable. Listo. Si yo tenía como peligro el uso de una herramienta, perdón, tenía peligro la herramienta manual. El riesgo cuando tú realices la manipulación. Entonces, ¿qué es lo que te podría pasar? Ahí sí, ¿qué consecuencia máxima te podría pasar cuando tú utilizas una herramienta? Me podría chancar, me podría atrapar, me podría golpear, me podría hacer moretones. Está bien. Lo evalúas en un rango de consecuencia máxima razonable, pero cuando tú utilizas un pico, una palana, no te vas a morir. Entonces lo vamos a hacer a un rango que tú puedas entender cuál es lo más razonable. Diferencia. Por ejemplo, si yo voy a analizar que voy a hacer un trabajo a 4 metros de altura, si lo voy a hacer a 4 metros de altura, pues, ¿qué me puede pasar? Peligro, lo que tenemos, trabajos en andamios a 4 metros de altura. Riesgo, caída de altura. ¿Cuál va a ser mi consecuencia? Oye, mi consecuencia puede ser una fatalidad incluso, ¿no? Si yo no tengo los controles, puedo perder la vida, puedo quedar de repente, no sé, puedo quedar paralítico, me puedo romper una pierna, unos huesos, me puedo caer de cabeza, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo voy evaluando lo máximo razonable. Si hablamos de 4 metros, lo máximo que puede suceder es que puedas perder la vida o un accidente incapacitante. Si tú te caes, por ejemplo, estamos hablando peligro, la altura de las gradas de 30 centímetros y te tropiezas, te caíste, ¿qué puede pasar? Como máximo, una torcedura de tobillo. Como máximo. No te vas a morir, no vas a decir, no, que me caí, que me revolqué, que me golpeé la cabeza, me di en el sentido y me quedé ahí. No. Cuando analizo la consecuencia máxima razonable es lo máximo que me puede suceder. ¿Sí? Lo como máximo que me puede suceder. Entonces, al momento que yo ya tengo claro esta definición de consecuencia, nunca o varias veces yo he escuchado, he visto que confunden lo que es el riesgo. El riesgo no es la consecuencia. El riesgo, acuérdense, basa en una conjunción de palabras. Peligro, la herramienta. Riesgo, la manipulación de la herramienta. Ahora, la consecuencia y es la contusión, el golpe, la lesión, el corte, etcétera. ¿Sí? Esa es la definición que yo tengo que tenerla clara. Luego, si yo voy, por ejemplo, ya me decir, mucho está hablando de las herramientas, vamos a una actividad de conducción. Listo. ¿Cuál es el peligro? El peligro para un conductor son los vehículos en movimiento o también puede hacer una carretera en mal estado, condiciones climáticas, por ejemplo, la neblina. Puede haber varios peligros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? El riesgo es una colisión, una volcadura. ¿Qué más? Incluso puede una interacción con un peatón, que lo llamamos como un atropello, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo máximo que a él como conductor le va a pasar? Por ejemplo, si tenemos una carretera en mal estado, si tenemos vehículos en movimiento, ¿qué es lo máximo? Y yo estoy conduciendo. Pues puedo tener una fractura, una contusión, pero si hablamos, por ejemplo, ya de una volcadura, la persona puede perder la vida o puede tener un accidente incapacitante. Y si hablamos que yo soy el peatón, pues obviamente desde que el señor por ejemplo, se comete algo, yo estoy en riesgo de perder la vida. Entonces, el análisis, señores, depende de la persona que realiza la actividad, depende de la cantidad de energía, de dónde estoy, de la situación y demás. ¿Sí? Ahora, la consecuencia es lo que siempre algunas personas confunden con el riesgo. Entonces, es lo que no queremos en esta capacitación.
Claro que el peligro siempre va como un sustantivo, el riesgo como una acción, como un verbo, y los controles bien claritos, controles que yo pueda observar, que va desde eliminación, desde sustitución, desde ingeniería, desmeditativos y EPP. Listo. Entonces son controles que la persona cuando va lo va a poder observar. Y la consecuencia es para lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Dentro del Decreto Supremo 024/2016, dentro de este Decreto 024/2016 hay el anexo 7, ¿sí? En este anexo 7, a mí me da un formato de hiper-C continuo, ¿ya? En este formato de hiper-C continuo, me dice que hay un nivel de riesgo alto, medio y bajo. Muy bien. En nivel alto me dice que es un riesgo intolerable, está ahí en un color rojito. Me dice que requiere controles inmediatos, que si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor, que va en un plazo de medida correctiva de 0 a 24 horas, es decir, nos dan un día para poder corregirlo. Me dice medio. Iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata, de 0 a 72 horas. Bueno, me dan hasta 3 días. Y bajo, que este riesgo puede ser tolerable. Muy bien, entonces cuando yo hablo de riesgo intolerable, en este color rojo, que requiere controles inmediatos, si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. Ahora, ¿cómo yo determino estos colores que están como semáforo? No sé cómo se determinan esos colores o a qué se debe. Bien, estos colores se van a determinar en función a la probabilidad y en función a la consecuencia, que fueron definiciones que vimos acá. Acuérdense, la probabilidad es la posibilidad de que un evento en específico ocurra. La posibilidad. La consecuencia va a la máxima razonable. Entonces, hasta aquí yo tengo que tener claro estas dos definiciones. Muy bien. Entonces, vamos a retomar con lo que viene a ser la evaluación de riesgo y en función de la probabilidad y la consecuencia, y aquí sí los quiero bien concentraditos, porque aquí es donde vamos a ver toda la valoración que vamos a tener en cuenta desde bajo, medio y alto. Vamos ahora a lo que es la evaluación de riesgos. Recordábamos acerca de lo que era la probabilidad y la consecuencia, siempre analizando en lo que viene a ser la consecuencia máxima razonable. Y la probabilidad, que es la posibilidad de que un evento pues ocurra, se materialice. Bien, ahora, una vez que yo tengo claro que va de bajo, de medio a alto, que va en una función de la probabilidad y la consecuencia, pero ¿cómo yo voy a determinar si mi nivel de riesgo es alto, si es medio, si es bajo? Pues vamos a ir a estas tablitas, miren. En este anexo 7 del Decreto Supremo 024/2016, que es una información que también se les va a enviar al grupo, y si ustedes desean lo pueden descargar de la página web, de cualquier página web ponen los anexos del 024/2016, se encuentra esta tablita, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es desglosar este anexo justo en la parte de la evaluación de riesgos. Y vamos ahora a lo que es la severidad. Usted me ha dicho, pero severidad no nos ha mencionado, ya, es la consecuencia, sino que acá lo menciona como severidad. Listo. En esta tablita de severidad menciona tres criterios: lesión personal, daño a la propiedad y daño al proceso. Yo solo me voy a guiar de esta columna que dice lesión personal. Por eso lo hemos enmarcado en un color rojito. Solo me voy a guiar de lo que me dice esa columna de lesión personal. ¿Listo? Una vez que yo tengo lo que está marcado en esa columnita de lesión personal, voy a guiarme donde dice catastrófico. Ahí lo estoy ahí seleccionando en un color azul para que ustedes lo puedan visualizar. Dice catastrófico. Entonces, ¿qué significa catastrófico? Varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes. Muy bien, vamos a lo siguiente. Mortalidad.
pérdida mayor. Una mortalidad, estado vegetal. 3, pérdida permanente. Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas. Seguimos. Pérdida temporal. Lesión incapacitante a la persona, puede ser una lesión temporal o por posición ergonómica. Pérdida menor. Lesión que no incapacita a la persona y me dice ahí lesiones leves. Muy bien. ¿Se acuerdan que les hablaba del análisis de la consecuencia máxima razonable? Pues bien, aquí es donde nosotros vamos a tener que analizar cuál es nuestra consecuencia máxima razonable en función justamente a estos términos. Por ejemplo, vamos a retirar nuestra selección. Si hablamos nosotros, si hablamos nosotros de que vamos conduciendo. Yo soy conductor y mi peligro son los vehículos, son las vías, son los mismos peatones. Mi riesgo, que haya una interacción con los peatones y de repente una colisión, un vuelco por las vías. Entonces, voy a analizar en la parte que me dice colisión o vuelco. Entonces, si yo soy el conductor y voy a tener una vía en mal estado, al tener una colisión o vuelco, ¿qué es lo máximo que me puede ocurrir dentro de esta tablita? A ver, alguien que quiera participar en la sala, estamos hablando, soy un conductor y como conductor tengo como peligro los peatones, tengo las vías en mal estado, vehículos en movimiento. ¿Qué es lo máximo que me puede ocurrir dentro de lo que estamos proyectando, dentro de esa tablita? Lo máximo que le puede ocurrir a esta persona es una mortalidad, un estado vegetal. ¿Y por qué marqué catastrófico también? ¿Qué pasa si el conductor está llevando pasajeros? Si está llevando pasajeros, habrá varias fatalidades. ¿Por qué? Porque lo estábamos evaluando a vías en mal estado, personas o que haya una interacción con los mismos vehículos o equipos que se encuentran dentro de la vía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo lo analizo, por ejemplo, a un nivel de trabajo en altura, a más de 4 o 5 metros? Pues, ¿qué puede haber? Puede haber una sola mortalidad, quizás puede haber una pérdida permanente, lesiones que incapacitan. Pero si, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, una excavación de 1,5 metros, 2 metros, puede haber una lesión que me puede incapacitar temporalmente. Y si hablábamos de que nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos un peldaño o un terreno irregular como peligro y el riesgo era un tropiezo, simplemente, ¿qué iba a pasar? Solo una lesión leve. Entonces, este cuadrito a mí me sirve para analizar el nivel de severidad, de consecuencia máxima razonable. Mi consecuencia máxima razonable. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es el que está en el formato del IPRC continuo del anexo 7 del Decreto Supremo 024. Hay empresas de construcción, unidades mineras, que, por ejemplo, a esta parte de lesión personal le agregan, vamos a escuchar, le agregan en función a sus accidentes que han tenido a nivel corporativo, como empresas mineras, como empresas de construcción. Estas empresas, por ejemplo, le ponen catastrófico, le ponen varias fatalidades sucedidas en un rubro de 1 a tantos años o no han sucedido en la labor. Bueno, esas unidades mineras, esas empresas contratistas, sí pueden modificar el formato del IPRC, sí, siempre y cuando estén, por ejemplo, en relación tanto como un daño a la propiedad como un daño al proceso. Pero eso lo hacen los formatos de las unidades mineras y las empresas de construcción. Como yo estoy llevando un curso de IPRC continuo, para mí este análisis no va a cambiar. ¿Por qué? Porque así me pongan acá varias definiciones, lo llenen todos estos cuadritos, yo me voy a acordar que siempre me voy a catastrófico, mortalidad, pérdida temporal o pérdida menor. Incluso hay algunos que te cambian los nombres, ¿ya? Hay algunas empresas que te cambian los nombres o lo llenan más, pero
Tú siempre vas a analizar la consecuencia máxima razonable. Y acuérdate que en el primer nivel te van a poner siempre las varias fatalidades, en el segundo una mortalidad, en el tercero lesiones que incapacitan, en el cuarto las que son temporales y en el lo que es pérdida menor, las lesiones leves. Y ojo, miren, en la pérdida permanente, ¿se acuerdan ustedes que estábamos viendo algo relacionado en la ley 29783 a enfermedades ocupacionales? ¿Sí? Entonces, acá también es cuando el colaborador realiza su análisis como una consecuencia máxima razonable. Si él lo pone acá, tiene que evaluarlo en función de qué es lo máximo que le puede suceder y de acuerdo al nivel de exposición. ¿Listo? Vamos ahora a nuestra tablita de probabilidad de posibilidad. Esta tablita ha sido también disgregada del anexo 7 del Decreto Supremo 024-2016. En esta tablita, la probabilidad, vamos, de común, es decir, que es muy probable que sucede con demasiada frecuencia, te dice frecuencia de exposición, muchas, 6 o más personas expuestas varias veces al día. Por ejemplo, ¿en qué riesgo podemos tener esto? Muy bien, me voy hacia el peligro de terreno a desnivel. Por ejemplo, un terreno a desnivel es algo que tenemos en común en todos los sectores, donde hay piedrecitas, donde hay desniveles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me puede pasar? El riesgo es una caída a mismo nivel. Entonces, como hay varias personas que transitan, ¿es muy común que haya una caída a mismo nivel? Sí, sí puede, es muy común. Pero, pero en la severidad que hemos visto anteriormente, le vamos a poner como una lesión leve. Este jueguito lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, probabilidad. Ha sucedido probable. Sucede con frecuencia. Moderado, te dice, personas expuestas varias veces al día, de 3 a 5. Algo que sucede con frecuencia. Por ejemplo, en esto de la manipulación de herramientas. Bueno, una manipulación de herramientas que puede como consecuencia traer un chancón, un golpe, algo, pues puede que suceda, ¿no? Una frecuencia de exposición. Bueno, puede que suceda. Podría suceder, posible, sucede ocasionalmente, pocas o una personas expuestas varias veces al día. Entonces, acá tendré que analizar si es algo que las personas están expuestas varias veces al día. Por ejemplo, todos, en todos los rubros, construcción, minería, tenemos vehículos en movimiento, ¿sí? Entonces, vehículos en movimiento. Estos vehículos en movimiento, que son un peligro, ¿cuál es el riesgo? Una colisión, una interacción. Dependiendo si en tu rubro, pues hay bastante movimiento de estos vehículos, dice posible, podría suceder porque, bueno, siempre están circulando, ¿no? Ahora, raro que suceda, rara vez ocurre, no es muy probable. Hay pocas personas expuestas ocasionalmente. Por ejemplo, si yo ocasionalmente realizo un montaje de andamios, un montaje, un desmontaje de andamios, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Una caída de altura, pero es raro que suceda, ¿no? O sea, no siempre yo voy a armar andamios, de repente armo andamios una vez al mes o solo le he armado hoy día, entonces será raro que suceda. Dice, prácticamente imposible que suceda, que muy rara vez que sucede, que pocas personas son expuestas ocasionalmente. Por ejemplo, vamos a poner en un mantenimiento de tableros, ¿no? Nunca ha sucedido en mi empresa, nunca ha sucedido en este rubro un contacto con electricidad, quemaduras, ¿no? Entonces, para mí va a ser raro que esto ocurra. Entonces, esto lo realizo, este análisis de probabilidad en función de las veces que ha sucedido en mi empresa, en mi sector, en el área donde estoy, en mi área de trabajo. Por ejemplo, para el sector minería, especialmente acá en la unidad de Yanacocha, lo que siempre puede suceder, por ejemplo, es la tormenta eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos en temporadas de tormentas eléctricas de diciembre, abril, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa temporada habrá siempre las tormentas eléctricas. ¿Habrá más probabilidad? Sí, habrá más probabilidad.
¿sí? O por ejemplo, en el sector de acá de construcción, ¿qué es lo que más tenemos, por ejemplo? Lo que más tenemos ahorita en los diferentes sectores es el movimiento de vehículos, ¿no? Siempre movimiento de vehículos. Ahorita, por ejemplo, a nivel tenemos lo que es la radiación solar. Todos los días hay radiación solar. Entonces, tenemos también ese peligro. Ahora bien, una vez que yo tengo claro mis dos tablitas, tanto de severidad, que lo voy a ver a nivel de esta columna en lesión personal, que va catastrófico, mortal, pérdida permanente, pérdida temporal, pérdida menor. Recuerden que la severidad lo analizábamos con la consecuencia máxima razonable. Y luego pasamos a lo que viene a ser la probabilidad según las veces que esto ha ocurrido. Muy bien. ¿Para qué? Para que finalmente lleguemos a esta tablita que es como un semáforo, ¿no? De color verde, amarillo y rojo. Entonces, esta tablita que está de color verde, amarillo y rojo es la matriz de análisis de nivel de riesgo, lo que me va a decir si es alto, si es medio o si es bajo, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo que le llaman las famosas matrices de 5 por 5. Hay unidades mineras, hay otras áreas de construcción que lo ponen en 4 por 4, ponen los numeritos diferentes, pero el análisis que tú vas a hacer acá no va a cambiar si te vayas a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque siempre, recuerden bien siempre, vamos a tener estas tres. Con más palabras, con menos palabras, con más números, con menos números, van a ver, sí. Pero estos 5 niveles que va en la severidad de menor, de pérdida temporal, de pérdida permanente, de mortalidad, de catastrófico, van a estar siempre esos 5. De igual manera a lo que es la probabilidad, que va desde imposible que suceda, desde raro que suceda, de que podría suceder, de que ha sucedido, de que es común. Estos términos los pueden actualizar, los pueden modificar, pero siempre van a estar estos 5. Incluso hay matrices que te ponen más numeritos o los disminuyen, pero la técnica es igual. La técnica es absolutamente igual. La mayoría de lo que es el rubro del sector construcción, sector minero, nos regimos de este formato. Hay empresas, hay unidades mineras, hay empresas de construcción que pues lo actualizan, le ponen más palabras, menos palabras, pero la técnica de análisis es la misma, así que no hay problema. ¿Por qué referimos que es la misma? Vamos a ver. Ya tengo entendido la severidad, que vamos a analizarlo a nivel de una consecuencia máxima razonable, y la probabilidad, que lo voy a analizar en función de cuántas veces ha sucedido en mi rubro, en mi empresa, en mi unidad minera, si estoy en construcción, si estoy en agropecuaria, en donde yo esté. Muy bien. Entonces, para ello, si se fijan en la parte inferior acá de la diapositiva, hay una tablita que me dice severidad, y bueno, acá por la diapositiva, que no se ve, a ver, me permiten, por favor, para poder cortarlo a tal manera que ustedes lo puedan visualizar. Aquí está. No se veía. Ahí está. Ya, a ver, esperemos que ahí sí se vea. Listo. Miren. En el lado izquierdo está posicionado lo que es severidad. Y en la parte inferior, casi al centro, me dice probabilidad. Una vez que yo analizo, por ejemplo, el peligro, yo he determinado mi peligro, vamos a suponer, estamos hablando de la conducción, ¿no? Hace ratito. Entonces, pero yo hablar como peatón, listo, como peatón, supongamos, ya supongamos, que lo tenemos como una pérdida permanente. Esto que dice permanente lo ubico en la tablita donde dice permanente. Voy a la tablita de probabilidad. Entonces, es algo que podría suceder porque hay varios vehículos que están circulando. Entonces, este podría suceder, lo ubico de forma vertical. Entonces, en la intersección de la severidad con la probabilidad, me va a dar un número y un color. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo, me da el número 13 en color amarillo. El color amarillo significaba un nivel de riesgo medio.
que me daba de 0 a 72 horas. Bueno, en conclusión que se podía realizar la tarea. Entonces, los riesgos, el nivel de riesgo aceptable es cuando cae en el color verde y amarillo y cuando es no aceptable es en el rojo. Es decir, tengo que hacer otra evaluación y para que podamos disminuir. ¿Listo? Entonces, esto de acá, señores, jóvenes, señoritas, que hemos visto en pantalla, es el análisis de la matriz de riesgo del IPRC continuo. ¿Sí? Vamos de nuevo a ver, por si no nos quedó claro. Tenemos la tabla de severidad, o lo que no conocemos como consecuencia, con la tabla de probabilidad. Yo identifico la consecuencia máxima razonable e identifico la probabilidad. Pero miren, identifico acá y marco en mi tablita. Igual, identifico la probabilidad y marco en mi tablita. La intersección de ambos, ¿sí? A ver, dice, cuando el nivel de riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable en el hiperc línea base, también se puede aplicar al continuo. Lo que pasa que en el línea base tú lo que vas a emplear ahí son controles, por ejemplo, habíamos hablado en el línea base, tú lo evalúas con un equipo multidisciplinario, ¿ya? Entonces, tu equipo multidisciplinario, si me está saliendo alto, ¿qué quiere decir? Que tienes un riesgo residual, que te sigue saliendo un nivel de riesgo. Entonces, en el equipo multidisciplinario, tú lo que tienes que colocar son controles de ingeniería, de sustitución, de eliminación. O bueno, opcionales que coloques los administrativos y EPP, pero no te van a generar un mayor impacto como es una eliminación, sustitución o ingeniería. Entonces, ahí en el línea base tú ya tienes que bajarlo, porque estos controles, ten en cuenta que los controles, tú como línea de mando, ya tienes que darle a tu trabajador para que realice sus actividades en campo. Es muy raro que en campo haya un análisis de un riesgo como alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos que salen en altos normalmente se controlan con lo que es ingeniería, eliminación y sustitución. ¿Qué te podría salir alto? Por ejemplo, una actividad de conducción. Entonces, para una actividad de conducción que te saldría un riesgo alto, tú tienes que implementar controles, por ejemplo, como una cámara, como un sistema de GPS, un sistema de fatiga o señalizaciones en toda la ruta. Entonces, son controles que te va a demorar implementar y vas a detener la actividad. Entonces, en el línea base es donde se filtra, en el línea base es donde se filtran todos estos riesgos altos para que el colaborador, el trabajador o yo como personal técnico que voy a realizar la actividad, mi per se me dé entre bajo e intermedio. Si me sale alto, quiere decir que en mi per se línea base ha habido una falla que lo tiene que identificar el equipo multidisciplinario. ¿Por qué menciono esto? Porque según ley, según el decreto 024, quienes son responsables de disminuir estos tipos de riesgos altos son la línea de mando. A ver, otra consulta. Entonces, desde el IPRC línea base tendría que salirte entre un nivel entre intermedio y bajo, según el nivel de exposición, teniendo en cuenta que el IPRC continuo es un documento en campo. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que el IPRC continuo es un documento que ya está planificado. Por eso que en el inicio de esta capacitación les mencioné que línea base es donde la línea de mando ya identifica sus actividades de alto riesgo. Por ejemplo, que en el línea base, si hay alguien acá en la sala que es de la línea de mando, va a haber varios que le van a salir en rojo, pero esos que salen en rojo se disminuyen con un control de ingeniería, de eliminación, de sustitución. Controles que según ley el colaborador no puede encontrar de momento, porque el IPRC continuo, es un documento que se hace de momento, no es un documento que tú lo traes el día anterior. Ese documento lo haces minutos antes de que inicies la actividad. Entonces, ahí va, si gustan para lo que es una capacitación de IPRC línea base, en el grupo al final les vamos a mandar de repente alguna capacitación en específico que requieran de este documento. Y vamos ahora a lo siguiente, ¿sí? Ahora, ¿por qué les mencionaba, señores, cuando me sale alto?
por ley, escuchen, por ley, una de las responsabilidades de la línea de mando es que el trabajador no puede implementar un control ni de ingeniería, ni de eliminación, ni de sustitución, ya que el supervisor es quien tiene toda la responsabilidad legal. Incluso en la introducción al curso les mencioné que en el línea base, incluye a personal de oficina técnica, incluye a personal de calidad, incluye incluso a los mismos trabajadores, que son los líderes de grupo. ¿Por qué al personal de oficina técnica? ¿Por qué a los de calidad? ¿Por qué a los que realizan la planificación de mis proyectos? Porque ellos no pueden improvisar un trabajo en el análisis de estos hiperces continuos. ¿Listo? Entonces, si tienen más preguntitas, lo vamos a hacer también al final. Para los que son tímidos, ahorita no quieren participar. Esta intersección me sale entre lo que es medio y bajo normalmente. ¿Listo? Pasamos ahora al desarrollo de un hiperc continuo a nivel de caso práctico. Estos casos prácticos, lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? O sea, ahorita solo voy a proyectar un ejemplo de cómo se construye un hiperc continuo. Para el día de mañana ya no vamos a ahondar en la teoría, sino que tenemos previsto desarrollar algunos casos prácticos al final de esta presentación. Vamos a ver de repente con ustedes si es que quisiesen en alguna actividad en específico. Pero primero nos concentramos en este caso práctico. ¿Listo? Para el desarrollo del hiperc continuo, en este caso práctico, miren, tenemos el anexo 7 del Decreto Supremo 024/2016. ¿Listo? También les voy a enviar por el grupo estos documentos. En este anexo tenemos lo que es el logo de la empresa, el formato del hiperc, el código, bueno, que va con su sistema de gestión de cada empresa. Si no tengo un sistema de gestión, bueno, los códigos de mi empresa. Va en este lado fecha, lugar, datos de los trabajadores, la fecha, la hora, el área, el nombre y la firma. Para CERSA hemos elaborado este formato de hiperc continuo, ¿sí? Hemos elaborado este formatito donde, por ejemplo, especificamos el nombre de la tarea, una codificación, mientras tanto, la versión, el nombre de un supervisor que lo va a revisar, en este caso es Alexander Torres, con su firma, el lugar, hemos puesto que es una plataforma 2, pertenece a un área de proyectos, que su código de PETS es el 070, y acá me dice rutinario. ¿Se acuerdan? Cuando algo es rutinario, quiere decir que tiene un PETS y que está en línea base, ¿sí? Si no es rutinario, no vamos a interactuar con un hiperc, sino con un curso ya de ATS. Ahora, el nombre de la actividad, la fecha. Además, vamos a ver si está el PETAL, si es que fuese necesario. Me dicen, pero usted no nos ha hablado qué es PETARIA. El PETAR es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, aplicado para trabajos a altura, de excavaciones, espacios confinados, aislamiento de energía u otros que la unidad minera o la empresa crea que son de alto riesgo, según su análisis que ellos hayan hecho a lo largo del tiempo. Los equipos, las herramientas, entre otros. Este formato puede variar según vamos a poner el proveedor, según la empresa contratista, según la unidad minera. ¿Por qué? Porque en el decreto te dan la base, pues, si tú lo puedes ordenar. Este es el base, pero tú lo puedes ordenar que estén siempre y cuando estos datos de ley, que es tu logo de empresa, que vienen a ser el lugar, la fecha, los datos de los trabajadores. Listo, yo ya llené esta parte. Ahora, en el hiperc continuo que nosotros vamos a ver, es de una actividad que es acarreo y descarga de material con volquete. Repito, es un ejemplo didáctico. Para el día de mañana, finalizando el curso, vamos a ver de qué otras actividades ustedes quieren que desarrollemos en sala. ¿Listo? Ahora bien, vamos a identificar los peligros. Por ejemplo, en este formato te dice secuencia de pasos de la tarea, qué peligros tú tienes. Por ejemplo, en la inspección del volquete, acá tienes descripción del peligro. Descripción del peligro, por ejemplo, terreno a desnivel. ¿Cuál es el riesgo? Caída a mismo nivel.
En este paso de la tarea, en este paso, ya. ¿Qué más tienes? Altura de peldaños de equipos, 30 centímetros. ¿Qué riesgo? Caída a diferente nivel. En este pasito de inspección de volquete. Manipulación de puertas de equipo. ¿Por qué? Porque la persona da la vuelta, inspecciona su equipo, sube a su equipo, manipula las puertas y en esta manipulación de puertas puede haber un atrapamiento de manos. Listo. ¿Qué otro peligro tengo? Bueno, en este formato, miren, hay formatos de IPRC que te ponen pasos de la tarea. Si no hay este formato de pasos de la tarea, pues lo obvias y vas a colocar todos los peligros que tú tengas en tu actividad. Bien. Tenemos como peligro en este paso el ingreso a la zona de carguío. Como equipos en movimiento tenemos este peligro y el riesgo colisión entre equipos. En este mismo paso de la tarea te dice las condiciones del terreno, que puede haber un enfangamiento. Entonces, nosotros para determinar tenemos, recuerden, bajo, moderado y alto. ¿Sí? Eso es lo que te va a dar el formato del IPRC continuo, ¿ya? Bajo, moderado y alto. Como les mencioné, al final, bueno, vamos a hacer el resumen, que hay otras empresas, por ejemplo, Newman de Anacocha, que lo tiene con extremo, pero igual va abajo, medio, alto, igual es la misma matriz, igual es la misma metodología, ¿ya? Muy bien. Para el primer caso, yo voy a determinar como algo que en función de probabilidad podría suceder. En su pantalla se está dibujando una línea de color azul que va en posición vertical hacia abajo. ¿Listo? ¿La ubicaron? Muy bien. Ahora voy a analizar la severidad. Si hay un terreno a desnivel, voy a tener una caída a mismo nivel, que es lo máximo que me puede pasar. Puede ser algo temporal, pues, ¿no? Vamos a suponer. Se intersecta en el número 18, que cae en color verde. Este número 18, en color verde, sube a formar parte de mi tablita de mi análisis de IPRC continuo. ¿Listo? Si se pierden, me avisan para retomar la presentación. Vamos a repetir, ¿ya? Voy a donde dice terreno a desnivel. Ubíquense como peligro terreno a desnivel, como riesgo caída al mismo nivel. ¿Ya lo tengo esa idea? Ya, peligro, riesgo. Muy bien. Ahora voy a ver la probabilidad y la severidad. Muy bien. Probabilidad, yo voy a decir que podría suceder porque en los terrenos a desnivel, pues en mi área de trabajo sí hay, piedrecillas hay en todos lados, incluso hasta en la calle. ¿Y qué es lo máximo que puede ocurrir? Algo temporal, ¿no? Algo de lo que yo me pueda recuperar. A lo mucho una contusión, un golpecito. Entonces va a interceptar en el número 18. Este número 18 me salió en un color verde, que quiere decir bajo. Anoto 18 en el color verde y donde me dice que es un nivel bajo. Muy bien, listo. ¿Qué control yo voy a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta hacer uso de áreas rastrilladas. Hacer uso, porque ten en cuenta que es un operador de volquete. Él no hace el rastrillado, él es un operador. Entonces su cargo le dice que haga uso de las áreas rastrilladas. Ahora bien, como vas a ejecutar este control de hacer uso de áreas rastrilladas, entonces es un control que es visible, sí, es auditable, sí, porque hay áreas rastrilladas, hay áreas señalizadas en mi área de trabajo. Muy bien, o uso de accesos peatonales, que le puedes llamar que esté señalizado ahí, pues bueno. Entonces, lo que va a disminuir acá, ojo, lo que disminuye nunca es la severidad. Por eso que esa linita horizontal ahí que se ve penitas en azul, ambas, lo que va a disminuir, escuchemos bien, nunca disminuye la severidad. Lo que disminuye es la probabilidad. Entonces, como he puesto un control que es administrativo, vamos un saltito hacia la derecha. Y lo que hacemos es interceptar a la severidad, esta vez en un número
21. Entonces, cuando yo ubico un control, me voy siempre a mi tablita y me voy a desplazar hacia la derecha. Al desplazarme a la derecha, yo nunca bajo la severidad, siempre bajo la probabilidad. Bien. Ahora, vamos a verlo para el caso de altura de peldaños de equipo de 30 centímetros. De igual manera, miren, es algo que podría suceder y vamos a suponer que puede ser algo permanente, porque te puedas caer. Ubico este color amarillo, el número 13, y hacer uso de los 3 puntos de apoyo. ¿Cómo yo voy a visualizar este control? Porque tengo las etiquetitas, los stickers de los 3 puntos de apoyo y también porque lo vamos a poner acá. Muy bien, listo. ¿Lo puedo supervisar a un operador de volquete que use los 3 puntos de apoyo? Sí, sí lo puedo observar. Además que puedo también ver sus etiquetitas, su señalización. Muy bien, listo. ¿Qué más? Como ya dije que es un número 13, ojo, te está saliendo ¿en dónde? Te está saliendo en alto. ¿Qué quiere decir? Moderado. Como te está saliendo en un nivel alto, moderado, yo tengo que bajarlo. ¿Cómo lo bajo? Lo bajo con mi control, que es hacer uso de los 3 puntos de apoyo. ¿Cuántas columnitas a la derecha voy a dar o cuántos saltitos? 1. ¿Por qué? Porque es un control administrativo. Entonces, voy a donde y me sale en nivel bajo 17. Ahora, todo este análisis yo hago para todos y cada uno de ellos. ¿Por qué siempre he estado mencionando de es un control administrativo, es un control de EPP, por ejemplo? Porque solamente, escuchen bien, solamente cuando es administrativo y EPP voy a saltar un cuadrito a mi derecha. Solo cuando es administrativo y EPP salto un cuadrito a mi derecha. ¿Listo? Cuando es un control de ingeniería, cuando es un control de ingeniería, como por ejemplo armado de andamios, como por ejemplo diseños, como por ejemplo el dispositivo que mencionaba su compañero hace un momento en su pregunta, yo no doy un saltito, sino doy 2 saltitos y lo que hago es disminuir el nivel de riesgo. Listo. Ustedes me dirán, pero hay formatos que yo he visto que va primero peligro, riesgo, el control y luego va listo. Porque esos formatos que ustedes deseen ver, lo vamos a evaluar el día de mañana. El día de mañana, quisiera de repente ustedes que puedan publicar o postear en el grupo o anotar qué tipo de formatos quieren que se desarrolle y qué tipo de actividades quieren ustedes ver, de repente de conducción. En el programa estaba especificado para ver de conductores, de excavaciones y zanjas, trabajos en altura y trabajos con electricidad, ¿ya? Si ustedes están de acuerdo con estos 4 temas, no hay problema. Pero si quisieran ver otro tipo de actividad, no sé, cerca a fuentes de agua o algo así, o tienen alguna matriz especial en algún trabajo que quisiéramos desarrollarle el día de mañana, me la hacen saber, por favor, para que nosotros podamos también apoyarlos en el desarrollo de estas dinámicas, ¿sí? Entonces, miren, hasta aquí hemos desarrollado toda nuestra parte teórica, ¿sí? Toda la teoría que hemos visto. Y el día de mañana, esta parte de los saltitos, yo sé que no nos queda claro a la primera, a mí tampoco me quedó claro a la primera, la verdad, pero lo vamos a desarrollar el día de mañana. Entonces, ya vamos a venir con las definiciones, ya venimos cómo nos desplazamos en las columnas de probabilidad y consecuencia y cómo vamos a desplazar en las columnas para que el día de mañana nos enfoquemos netamente a desarrollo de hipercs que ustedes quieren. No le llamen plantillas porque el hiperc se desarrolla siempre en su área de trabajo.
no vienen con plantillas hechas. Además, es para tomarlo como un ejemplo, como un modelo, porque el hiper-C continuo cambia en función de las condiciones, ¿sí? Si yo hago un hiper-C para una época soleada, no me va a servir mi hiper-C cuando lo quiera llevar a un lugar donde hay lluvia, o viceversa, si me dejo entender. Entonces, muy bien, listo, señores. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. De repente ustedes quieran hacer alguna pregunta referente a la teoría que hemos tratado, ¿sí? Si quisieran hacer alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor. Sí, quería hacer una consulta respecto al análisis de la matriz. Luego de Ya. hacer la, eva- la- la evaluación del riesgo residual, si aún me saldría en el nivel de color rojo, Ujú. ¿cómo tendría que proceder en ese caso? Mira, en este caso, como le mencioné hace rato a tu compañero, se recomienda, por ejemplo, que los controles sean implementados desde línea base. Sin embargo, acá, si se percataron en el ejemplo, por ejemplo, ahí te dice equipos en movimiento, colisión entre equipos y te sale alto, por ejemplo, ¿no? Alto. Entonces, aquí es donde implementas controles de ingeniería. Eliminación no se va a poder, no vas a poder evitar de repente la cantidad de equipos. Entonces, vas con controles de ingeniería, que es lo más lógico, que es equipos, cámaras, distancia, y de esta manera podrías bajar. Si te sale alto en el hiper-C continuo, por A o B, por eso les mencionaba, siempre va desde línea base. Pero si por alguna razón me salió alto, si por alguna razón lo encontré alto, tengo que encontrar controles de ingeniería, ¿sí? Ingeniería o controles que sean efectivos para poder bajar nosotros este nivel de riesgo. Esto también lo vamos a ver mañana cuando nos sale alto y en el caso no esté en mi línea base, ¿no? Hay casos en los que no se encuentra en mi línea base y tengo que desarrollar mi per se continuo, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a bajar? Con controles de ingeniería. Y también tenemos que tener en cuenta que la severidad no va a cambiar. O sea, si tú ya analizaste que te puede ocasionar la muerte, múltiples fatalidades, eso no va a cambiar ese análisis. Lo único que te va a cambiar es tu probabilidad con controles de ingeniería o anotando cuál es el control que es más eficaz. En este caso, si lo puedes eliminar, quizás sería genial o sustituir. De esa manera bajamos un nivel alto a medio. Es ingeniera, y soy yo mismo, le hablo porque, digamos, yo trabajo en el rubro de la minería. Y a veces hay ciertas contradicciones con algunos colegas, ¿no? Que respecto a justamente a la severidad, si debería de bajarse o no debería de bajarse. Porque para ser honestos, cuando tú vas a trabajar a una empresa minera, así suene frío, digamos, ¿no? Siempre ya ha ocurrido, digamos, un accidente mortal, ya sea por gaseamiento o desprendimiento de rocas. Mira, Y aún así, se sigue, digamos, el personal tiene que seguir trabajando, digamos, con ese peligro latente. Y a veces, ¿no? Por más que tú tomes las medidas, no se logra, digamos, bajar el riesgo, ¿no? Del nivel rojo y tenemos que bajar, digamos, la severidad, ¿no? Es lo que algunos indican. no. La severidad es algo que no se baja. ¿Por qué? Porque tú estás hablando a una consecuencia máxima razonable, salvo que en tu primer análisis o desde el primer análisis le estés dando como bajo, ¿no? Como ante un gaseamiento te genere algo, por ejemplo, algo leve. Si desde ahí lo están analizando, pues no. Siempre se analiza con la consecuencia máxima razonable. Por eso les mencioné que si ustedes quisieran algún ejemplo en particular, de repente tienen algún formato que nos pudieran compartir al grupo hasta mañana, 10 de la mañana, para poder trabajarlo en una presentación y explicarlo, ¿sí? Poder explicarles. Porque las diferentes unidades mineras, por ejemplo, en este caso, algunos te ponen primero el paso de la tarea, algunos el peligro, el riesgo, y luego te ponen el control. Entonces, es muy raro que te pueda salir alto, porque cuando hay un riesgo alto, quiere decir que desde línea base, tu línea de supervisión ha ejecutado controles de eliminación o de ingeniería. Pero si por A o B motivo, como en este caso que estamos en la pantalla, te salió alto, tendríamos que ver algún control de ingeniería o diversos controles para poder bajarlo. Pero mucho nunca.
nunca se baja la severidad, solo se baja la probabilidad. No hay forma de que bajemos la severidad, salvo que desde que tú hayas analizado desde esta primera parte, por ejemplo, hasta allí, te has quedado en esta matriz de aquí, aquí tú lo hayas analizado como que es algo menor. Si lo has analizado desde acá como algo menor, así como acá nos ha salido, entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo he analizado como algo menor, obviamente te va a salir menor. Pero si lo analizas tal cual con una consecuencia máxima razonable, pues tu matriz te va a salir en media o alta. Entonces, si ustedes desean el día de mañana, como les digo hoy en el grupo, envían, no lo saturen mucho nada más, por favor. Vamos a analizar 4 plantillas como máximo, 4 modelitos, porque como ven, nos toma bastante tiempo poder explicar y poder bajar estos niveles de riesgo. ¿Sí? Listo, Cristian. Igual, para el día de mañana. Si gustas, nos alcanzas tu formato que quieres que revisemos acá con los compañeros en sala y podemos desarrollarlo en vivo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? A ver, acá hay una consulta de su compañero. Parece que había uno. Permítame, ¿dónde estaban? Acá. Me dice, buenas noches, por favor explicar sobre el control administrativo y control de ingeniería. Mira, vamos a volver a la PPT, nos queda un poquitito de tiempo, 4 minutos en realidad para no pasarnos mucho. Cuando nosotros hablamos de un control administrativo y hablamos de un control de ingeniería, el control de ingeniería es un control que es el más efectivo. Para que tú puedas ver que es una ingeniería, tienes que tener una certificación, un modelo, por ejemplo, planos, ¿no? Planos de liberación, planos de un tanque, planos de un andamio. Si voy a hacer un encofrado, planos de ese encofrado. ¿Por qué? Porque el encofrado puede ser un control de ingeniería, porque de repente puede estar soportando algunas, vamos a ponerlo como especie de pilones y apalancamientos para que la excavación no se deslice. Entonces, yo tengo que contar con estos planos, con esta certificación, con estos diseños para que sea un control de ingeniería. Si es un instrumento, si por ejemplo es un equipo que yo voy a manejar, tengo que contar con su calibración, con su certificación, con su diseño de proveedor, para que para mí sea un control de ingeniería. ¿Por qué? Porque este control va directamente a atacar a lo que viene a ser el riesgo. Ahora, un control administrativo, a diferencia, un control administrativo, ¿cuál es la diferencia? Que el control administrativo viene a ser una capacitación, por ejemplo, el control administrativo viene a ser un letrero, que más el letrero no tiene un plano, por ejemplo, ¿no? La capacitación, pues no te vas a realizar un diseño tú mismo, es algo que sirve para las personas como un procedimiento escrito de trabajo seguro. Un I per C continuo, por ejemplo, es un control administrativo. Un línea base es un control administrativo. Entonces, esa es la diferencia. Que el de ingeniería, escuchemos bien, el de ingeniería, el de eliminación y el de sustitución va directamente a quién? Al peligro, a eso, al peligro, lo ataca directo. El de administración y equipo de protección personal van hacia la persona o grupo de personas o a las condiciones del área o, por ejemplo, otra cosa, pero no va exactamente a atacar al peligro. Un cartel, por ejemplo, te advierte que no te acerques, pero no lo está contrarrestando el peligro. ¿Sí? Sí me dejo entender. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos controles y por qué son más o menos efectivos. Queremos invitarlos a certificarse con CERSA en los temas fundamentales, tanto de I per C continuo, quizás un I per C de línea base, la norma ISO 45001 y seguridad y salud en el trabajo. CERSA cuenta con cursos y diplomados especializados en las de ingeniería y mejora la certificación con un código QR único de verificación y respaldo del Colegio de Ingenieros. Les animo a que se certifiquen con el Instituto CERSA y a fortalecer su perfil profesional. Si tienen alguna duda o consulta, se van a tener las redes como Facebook, como Instagram, YouTube, TikTok, o pueden escribir por el grupo de WhatsApp que se ha creado. No se olviden de llenar el formulario de inscripción para las personas que deseen su certificado y es importante aclarar que deben asistir a las 2 clases para obtener esta certificación totalmente y que CERSA y mi persona les agradece por conectarse a esta clase.
¿sí? Muy bien, señores. Entonces vamos a responder la Señora, buenas última noches. preguntita. Sí, sí. Bueno, tenía una duda, ingeniera. Bueno, más que una duda es como como un caso, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una Ujú, unidad minera y al momento de iniciar las labores, muchas veces los encargados entregaban la orden de trabajo a los trabajadores, ¿no? Para que ellos mismos desarrollaran su hiperse ya también continuo, para que ya puedan realizar sus labores, ¿no? En este caso podría ser excavación de zanjas, ujú, encofrados, todo eso. Entonces, uno como supervisor al momento de antes de que empiecen las labores, es necesario que revise el IPRC de cada uno de los trabajadores para ver si lo han realizado correctamente o no, porque ya muchos de los trabajadores, en lo que yo veía, ya prácticamente ellos ya pues no por el trabajo ujú. que desarrollaban, ellos mismos desarrollaban su IPRC, todo eso, y al finalizar ya la guardia ya lo presentaban ya lo que era el residente mismo, no ni siquiera al encargado, nada de eso, ¿no? Ya el residente quizás solamente lo archivaba así para que lo pueda ya, pues, no sé en qué tiempo, pero presentarán también a la compañía de la empresa minera, ahí ya también al ingeniero de seguridad de la compañía, para que esos documentos, ¿no? Por parte de la contrata. Ese era uno, y la otra pregunta era que, digamos que en la unidad minera, cuando están destinados a realizar un trabajo, Ujú. por momento puede surgir el capataz, puede decir que tal trabajador realice otro tipo de trabajo, y en ese caso es necesario todavía que se vuelva a hacer otro IPRC o ya no es necesario ya, ingeniera. Ya. Bueno, Mira, ese sería mi... sí, muchas gracias por tu pregunta. Mira, para responderlas, para empezar, la orden de trabajo no la llena el trabajador. La orden de trabajo es una ley del Decreto Supremo 024 que está dentro de, si no recuerdo, está entre el artículo 168, donde está la obligación de los supervisores. La voy a apuntar mañana para tenerles específica, donde el trabajador no tiene por qué llenar la orden. La orden la realiza el supervisor. Por eso se llama orden de trabajo. Cuando hay investigación de accidentes o incidentes, te dicen, ¿quién realiza la orden de trabajo? En la orden de trabajo la realiza y la llena el supervisor en compañía del colaborador. La realizan los dos. Dos, es obligación de ley, tanto de la ley 29783 como del 024 y los que hemos visto al inicio, son diferentes decretos y leyes que el supervisor tiene que revisar con el trabajador el IPRC continuo. Yo sé que se da casos que lo dejan al trabajador que realiza en el IPRC, que se puede dar. Sin embargo, el supervisor tiene una responsabilidad legal de firmar este documento y de verificar que el colaborador haya identificado correctamente los peligros, evaluado sus riesgos. Y lo que hemos visto en la presentación, por ejemplo, lo que hemos visto, esta valoración, el supervisor tiene que saber qué números corresponden, porque si mi trabajador le disminuye, vamos a suponer, está implementando un control de ingeniería, implementó de repente, vamos a poner una camarita, ¿ya? Le vamos a poner ahorita la camarita a tu equipo. Si mi trabajador no lo ha disminuido correctamente, y por ejemplo le va a caer en el 24 o lo va a poner en el color que le más le parezca porque él desconoce y yo lo firmo y pasa un accidente, ese supervisor tiene toda la responsabilidad penal también. ¿Por qué? Porque está firmando un documento que está avalando como erróneo. Entonces, el supervisor tiene que revisar todo el análisis, desde su peligro, desde la evaluación de riesgo. Y justo en estos numeritos de alto, medio y bajo, por eso les decía que solo se baja en la probabilidad. El día de mañana los espero para que veamos casos de los errores más comunes que tenemos también en el caso de estas valoraciones y de estos números, porque ahí es donde caemos la mayoría de supervisores y la mayoría de colaboradores cuando nos revisan o nos auditan el documento. Entonces,
Ahí está, esperamos que haya despejado tu duda. Y aparte, el hiper-C no lo puedes traer un día anterior. El hiper-C se realiza en tu área de trabajo. Por ejemplo, si yo el día de hoy he traído un hiper-C que lo he evaluado que ayer había mucho sol, pero hoy he llegado a mi área de trabajo y hay unos fuertes vientos. Hay helada, ha caído helada. Hoy de la nada en Cajamarca empezó a llover. Entonces, o donde esté, por ejemplo, en Trujillo, en Lima, empezó a llover y yo he hecho un hiper-C para un día soleado, pues no te va a servir. Otra, porque puede ser que en tu área de trabajo hayas identificado equipos de línea amarilla, terrenos irregulares, fuentes de agua. Entonces, el hiper-C continuo es un documento que no lo puedes traer hecho ni tener una plantilla. Puedes tener ejemplos que de cómo se registra, sí, modelos también, pero plantillas está prohibido que tú lleves al trabajo. ¿Por qué? Porque lo firman y lo revisan en el momento. Si un supervisor te firma un documento, por ejemplo, que esté mal evaluado, estos colorcitos, que los números estén de manera errónea, ese supervisor, si pasase un accidente, el supervisor tiene una responsabilidad legal. Mañana vamos a solo a facilitarles estos artículos exactos donde está esto y las leyes y además también los errores más comunes donde nos podemos dar cuenta que está mal evaluado una matriz. ¿Y por qué les digo que nunca se baja en la severidad, sino en la probabilidad? Ya que como es un documento auditado, cualquier persona que tenga conocimiento se va a dar cuenta que le es bajado en la severidad y no en la probabilidad. Listo, señores, entonces con esto nos Ya. despedimos. Sí, vamos con esta última preguntita nada más. Muy buena clase y nos sacaba muchas de dudas, pero sí me interesó el tema de los saltos. Quisiera preguntarle si en la ley 27883 que tenemos de seguridad Entiendo, hay desecho. hay Sí, sí. algún sustento que diga, por ejemplo, usted me dice controles de EPP y administrativos, solo doy un saltito. Ya, pero ¿hay algún sustento cuando aplico control de ingeniería, doy dos saltitos? Eso usted sabe que no nos van a entender en los trabajos cuando le expliquemos, ¿por qué dices un saltito? ¿Por qué dices dos saltitos? ¿Eso hay algún Ujú. sustento en la ley? ¿Cómo lo explicamos? Si no se me explica o nos saca de duda el día de mañana, muchas gracias por la respuesta. Ya, mira, eso de los saltitos es una mnemotecnia, es algo para que las personas nos puedan entender. Dentro del decreto supremo no te especifica correctamente un desarrollo del hiper-C continuo. Simplemente el decreto supremo te da lo que viene a ser el anexo, te da la identificación de peligros, te da qué es el riesgo. El desarrollo y la identificación del IPRC específico, así como lo estamos desarrollando, no tiene un sustento de ley. Simplemente es un proceso que lo describe dentro de sus diversos artículos. El día de mañana les voy a buscar dónde están específicamente estos artículos, dónde están estos sustentos, para que ustedes los puedan entender de mejor manera con el sustento legal, ¿sí? Pero dentro de los decretos no te explican específicamente el por qué o cómo. Solo te divide lo que es la pirámide en los que son los más efectivos y los menos efectivos. Entonces, de ahí te dice también que solo disminuyas lo que viene a ser la probabilidad, ¿ya? Sustento legal tal cual no hay, pero sí son las clases de mnemotecnia para que las personas te puedan entender y especificar. Igual el día de mañana les voy a proyectar tanto lo que vienen a ser los artículos donde te menciona acerca de la orden de trabajo, acerca también de las responsabilidades penales y legales según el Código Penal del 2014 y con la ley que ya se ha actualizado, ya no es la 29783, sino se actualiza el Código Penal en el año 2014 con la ley 30222 acerca de las responsabilidades de los supervisores y también trabajadores y vamos a especificar en qué parte de este decreto y documentos está cómo disminuimos la probabilidad. Cualquier cosita para el día de mañana, vayan ordenando sus ideas para igual al finalizar la capacitación podamos hacer nuestra ronda de preguntas. Y si necesitan algún formato, si tienen algún formato de la empresa donde ustedes laboran para poder trabajarlo en una presentación y poder proyectarlo, muy amables, gracias por su tiempo y participación.